Bueno, estimado Paula, Andrea y Jefferson, un cordial saludo. Voy a realizar algunas observaciones sobre el documento que me enviaron. De antemano les confirmo el recibido del mapa conceptual. Entonces, importante pues la ruta de autoformación para conocer pues las ventajas y las bondades del pensamiento computacional. Bueno, ustedes me enviaron la guía de desarrollo del anteproyecto. Recuerde que nosotros vamos trabajando por fases. En esta primera fase, que es el módulo de elaboración de la propuesta de investigación, lo que debemos entregar es la ficha, ¿sí? La ficha de inscripción. Este formato como tal es el que vamos a desarrollar en el módulo de trabajo de grado 1. Les voy a mostrar acá cuál es el documento que debe salir como insumo de este módulo. Entonces es este. Ustedes lo tienen en un archivo .zip que se envió el primer día del tablero de la agenda de avance de aprendizaje. Entonces, por favor, revisarlo, diligenciar todos estos, cada uno de estos puntos y tener en cuenta en especial las observaciones que están acá en cada uno de los apartes. Entonces, por ejemplo, dice, define un título coherente con el planteamiento del problema, el objetivo general y la justificación del trabajo presentado. También cuando estamos planteando el problema, ahorita lo vamos a revisar lo que ustedes me enviaron, hay que tener en cuenta estas preguntas. ¿Por qué? Porque cuando uno está, por lo general, los docentes que dirigimos trabajos de grado también nos ponen a evaluar. Entonces lo que uno revisa en esta ficha son estas cuatro preguntas. ¿Cuáles son los elementos del problema? Datos, situaciones y conceptos relacionados con el mismo. ¿Cuáles son los hechos anteriores que guardan relación con el problema? ¿Cuál es la situación actual? Y cuál es la relevancia del problema como tal. Eso es lo que tenemos que plantear en la formulación del problema. Si ustedes observan, bueno, tenemos el objetivo general. En esta ficha no nos piden los objetivos específicos, pero es bueno colocarlos acá en este apartado. La justificación, entonces las razones por las cuales se realiza el trabajo de grado propuesto, por qué se hace la investigación, cuáles serán sus aportes y a quién pudiera beneficiar. Entonces, este es el formato en el cual tenemos que pasar eso que ustedes me enviaron. Bueno, entonces el título dice fortalecimiento de las de habilidades en la construcción e interpretación de gráficas en los estudiantes de grado octavo a partir de situaciones propias de las ciencias naturales y de la implementación de estrategias basadas en el pensamiento computacional. Bueno, la verdad, el nombre, pues el título, perdón, está un poco confuso. Debemos ser más concretos que lo que queremos hacer. Entonces, primero, bueno, fortalecer las habilidades en la construcción e interpretación de gráficas. En el área de ciencias naturales, entonces nosotros podemos empezar, por ejemplo, implementación de estrategias basadas en el pensamiento computacional, ¿no? Acá no puede ser implementación, podemos decir, por ejemplo, implementación de, bueno, estrategias, pero podemos decirle estrategias pedagógicas. Eh, ¿Para qué? Para la construcción e interpretación de gráficas en el área de ciencias naturales. ¿Listo? Del grado octavo. Entonces ahí debemos revisar ese título. ¿Listo? Bueno, el problema. Dice, se ha evidenciado que la mayoría de los estudiantes no llegan a los niveles idóneos en cuanto a la interpretación, comprensión y construcción que se le debe dar a una gráfica. Bueno, lo primero, recuerden que este documento, cualquier persona que lo revise lo debe entender. Yo por lo general no sé cuáles son los niveles idóneos para la interpretación y construcción, perdón, comprensión y construcción de una gráfica. Entonces hay que revisar esa redacción, ¿listo? Cuando estamos en el planteamiento del problema hay que hacer mucho énfasis. Ustedes están diciendo que la mayoría de los estudiantes no llegan a esos niveles idóneos. ¿Cómo yo puedo representar ese nivel idóneo de los estudiantes? Entonces, por ejemplo, como estamos hablando de octavo, hay que mirar qué diferentes pruebas, por qué decimos que, 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 que queremos realizar esto, cómo lo fundamentamos. Entonces es importante poder presentar datos, cifras, entonces fuentes externas, por ejemplo, mirar el ITFES de acuerdo a las diferentes pruebas que presentan los estudiantes para demostrar y realizar estas afirmaciones. Nos dice, la mirada entonces está
puesta sobre estos aspectos, ya que por un lado son parte constitutiva del conocimiento en ciencias naturales y por el otro es el área de la cual se tiene conocimiento. Descripción dice, se encuentra con los promedios de las pruebas saber 11 de la institución educativa Oreste Síndice, específicamente en el área de naturales, y su tendencia descendente durante los últimos 3 años se toma posición y un profundo cuestionamiento frente a las competencias que adquieren los estudiantes en la institución. Para este análisis se evalúan diferentes componentes que contiene la prueba de ciencias naturales, encontrando que los elementos en los que los estudiantes presentan mayor dificultad son la modelación de fenómenos. Bueno, acá nosotros estamos haciendo afirmaciones, lo mismo, dice tomados resultados y análisis Itagüí IPFES 2018. IPFES, recuerden que es un nombre propio, son las siglas, perdón, entonces tenemos que colocarlo en mayúscula sostenida. Hay que colocar, acá estamos diciendo que la mayoría, pero entonces debemos decir el 90%, el 85% obtuvo no fueron los mejores o presentaron dificultades. Todo lo debemos presentar con cifras. Dice, al evaluar la raíz de la problemática que se expone en la situación, encuentra una dificultad generalizada en la mayoría de los estudiantes. ¿Cómo puedo decir yo que la mayoría de estudiantes presentan ese problema? Entonces debemos revisar. Bueno, frente a los componentes que relacionan directamente con el uso de gráficas o textos discontinuos durante los 3 años anteriores, se encuentran altas cifras de estudiantes que no alcanzan la competencia, obteniendo un promedio de 66% de estudiantes que no comprenden la modelación de fenómenos basados en el análisis de variables. Listo. Acá tenemos una gráfica, hay que colocar, bueno, tomado de las pruebas IPFES nuevamente, entonces recuerde que es un nombre propio. Y acá debemos hacer una interpretación de estas gráficas. Entonces, revisar cuál es el que nos está a nosotros, el que más nos interesa, ¿sí? Para poder hacer hincapié en ese ítem. ¿Listo? Dice, otra dificultad que se encuentra es que algunos estudiantes no tienen la capacidad para resolver problemas. ¿Cómo lo demuestro yo? Bueno, acá dice, con la llegada de las nuevas tecnologías a todas las... bueno, ya no hablamos... Hay autores que ya no les gusta hablar de nuevas tecnologías. Con la llegada de las tecnologías a las esferas sociales es indispensable pensar cómo éstas van a influir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no solo desde el uso pasivo y consumista de la información. Bueno, acá hablamos de nuevas tecnologías y estamos dando una cita del 2008, entonces tratemos de buscar citas más recientes. Dice, pasando al análisis de la situación a nivel municipal en Itagüí, se encuentra que en el área de ciencias naturales, las pruebas saber 11 los promedios encuentran por debajo de la marca del país. Acá estamos hablando de ciencias naturales. Bueno, empezamos a presentar los resultados en ciencias naturales. No hemos hecho la descripción de la institución, ¿cierto? Si es una institución pública, privada, porque acá debemos decir, porque acá me está presentando los privados, pues están con un promedio muy por encima de los urbanos, perdón, de los urbanos y de los rurales, ¿sí? Entonces, revisar eso. Bueno, para analizar las competencias que se hace una comparación del nivel de Colombia con las pruebas internacionales. Hablamos de las pruebas PISA, entonces tenemos que tener en cuenta lo mismo que el IPFES, esta van en mayúscula. Pruebas IPFES. Bueno, acá tenemos una cita de muchas palabras, ¿cierto? De 75 palabras, entonces importante siempre que realicemos estas citas, debemos tener en cuenta colocar nuestro aporte, porque estamos trayendo una cita tal cual, pero no estamos diciendo para qué la traemos, ¿listo? Entonces dice, formulación del problema. Teniendo las necesidades y problemáticas denunciadas en el capítulo anterior, se plantea, no sé cuál es el capítulo anterior, entonces no hablemos de capítulo, entonces presentadas anteriormente. ¿Cuál es el impacto al implementar estrategias relacionadas con el pensamiento computacional en el desarrollo de habilidades de interpretación y construcción de gráfica en los estudiantes del grado octavo? Acá debemos tener en cuenta que debe haber una triangulación entre la pregunta de investigación, el título y el objetivo.
Justificación, bueno, acá estamos todavía pues avanzando. Recuerden que pues a finales de este mes ya tenemos que tener. Establecer estrategias basadas en el pensamiento computacional. Recuerden que los objetivos yo únicamente debo colocar un solo verbo en infinitivo. Acá tenemos establecer, potenciar. Entonces debemos revisar el verbo que nosotros utilicemos, revisemos la taxonomía de Bloom. El verbo establecer no es muy medible, entonces un verbo que yo pueda demostrar, ¿listo? Y evitar esas ambigüedades. Dice, específico, diagnosticar las habilidades iniciales en cuanto a la interpretación y construcción de gráficas. Diseñar estrategias relacionadas que contribuyan al mejoramiento en habilidades de construcción e interpretación de gráficas. Estos calificativos como mejoramiento no los debo colocar porque muchas veces cuando yo implemento diferentes estrategias puede que causen un impacto negativo, o sea que no mejoren, sino que de pronto empeoren, ¿sí? Entonces, la finalidad pues es que mejoren, ¿cierto? Pero debo tener en cuenta que pueden empeorar, entonces no evitar esto porque esto presentaría ambigüedades. Implementar estrategias previamente construidas, esto, la verdad pues si las voy a implementar, deben construirse primero antes de implementarlas, ¿listo? Entonces, construidamente las cuales contribuyen al fortalecimiento de habilidades en interpretación y construcción de gráficas. Evaluar el impacto de las estrategias implementadas en relación con el mejoramiento de las habilidades. Si revisamos hay que mirar, porque casi todas tienen esa relación con el mejoramiento en las habilidades. Entonces, revisar esa terminación. ¿Listo? Entonces, vamos a realizar los ajustes y quedo pendiente de los ajustes que se realicen. ¿Listo? Vamos a programar una sesión, yo creo que finalizando semana, para que todo el grupo asista. Bueno, un cordial saludo y me alegra pues que hayamos avanzado.